nuestro peso, la verdad, valga el juego de palabras, ha perdido mucho peso, ¿no? A lo largo de este tiempo. Para comprar hoy lo que comprábamos con 1.000 pesos en alimentos y bebidas en diciembre del 2017, hoy necesitamos más de 15.000 pesos. Fíjense esa brecha, ¿no? Hay un informe muy interesante que siempre elaboran y la gente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, que habla sobre la inflación de los alimentos, ¿no? Por encima del promedio. Y estamos en comunicación justamente con David Miazo, que es economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, que amablemente siempre nos atiende y nos está esperando en línea. David, muy buenas noches. María Areces, Hernán Harris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar conversando con ustedes. Gracias, David. Gracias por el tiempo. No, por favor. David, la inflación de los alimentos por encima del promedio, yo me preguntaba, no es un problema de un producto aislado o de algunos productos o de algún rubro en particular, ¿no? Esto, digamos, si tiene una particularidad es que afecta a todo, ¿no? Sí, tal cual. Hay dos cuestiones para resaltar. La primera es que claramente uno ve que la evolución de precios, sobre todo cuando uno lo mira con cierto margen de varios años, por ejemplo nosotros acá lo miramos con algo más de 5 años y medio, en este periodo que vos estabas diciendo, entre diciembre de 2017 y hoy, uno ve que la mayor parte de los productos tienen un camino muy similar. Ninguno es que se despega ni muy para arriba ni muy para abajo del promedio. Y esto tiene que ver con que no hay un problema hacia adentro de alguna de las cadenas productivas que explique que un alimento está más caro, más allá de una cuestión coyuntural, que de algo que puede pasar eventualmente con los huevos, con el tomate, pero que dura 1, 2, 3 meses, ¿no? Uno no verifica un problema de ese tipo, sino que justamente, como ustedes iniciaron la introducción, el problema en realidad es el valor de la peso. moneda. Claro. No hay un problema con los precios, sino con los pesos que justamente pierden valor, y cada vez necesitamos más pesos para comprar cualquier producto o servicio de la economía, o el dólar, que es la misma discusión. No hay un problema con el dólar, hay un problema con el peso que pierde valor, y cada vez necesitamos más pesos para comprar el mismo dólar. Y además que los salarios también están absolutamente depreciados en relación a esta subida de precios, o sea, no hay un equilibrio al respecto. Exactamente, en una economía que no funciona y que tiene alta inflación, es muy difícil que los salarios se mantengan al nivel de la inflación. Entonces, lo que ha sucedido en estos mismos 5 años y medio que estamos conversando, de diciembre de 2017 a hoy, es que los salarios han perdido el 23,6% del poder adquisitivo. Claro. Dicho en otras palabras, han perdido un cuarto del poder adquisitivo. Para ponerlo de más fácil todavía, si vos podías comprar 4 kilos de algo, en diciembre de 2017 puedes comprar 3 kilos de algo, y eso es lo que todos sentimos en nuestros bolsillos, que incluso trabajando lo mismo, incluso habiendo recibido actualizaciones y todo, cada vez te alcanza para menos. Sí, ahora, David, desacelerar la inflación es un objetivo, central, ¿no? La madre de todas las batallas, o sea, dejar de darle a la maquinita para emitir, que se entienda, lograr un equilibrio fiscal y sobre todo esto que se escucha mucho, David, ¿no? Generar las condiciones de un país más confiable. Sí, tal cual. A ver, el tema de inflación es tema número 1 por varias razones. Primero es que mientras más alta es la inflación, más alta es la pobreza, porque el nivel de pobreza no es otra cosa que, más allá de una situación más estructural, una situación como esta es cómo evolucionan los precios respecto a los ingresos. Y si los precios van por encima de los ingresos, la línea de pobreza simplemente se va corriendo, y así como en un momento había 30% de pobreza, después hay 40, después 45, después 50, por ese simple movimiento, más allá de una cuestión estructural de empleo y actividad económica. ¿Y qué pasa cuando se acusa a aquellos que manejan la cadena alimenticia, ¿no? Esto de el supermercadista, después, aquellos los productores, etcétera, etcétera, cuando se presume o todo el mundo dice que ganan más? Bueno, en realidad eso lo terminamos viendo con la huida de empresas multinacionales de la Argentina, claro, entre ellos alguna cadena de supermercados, y otras que no se van porque no consiguen compradores. Bueno, y vimos lo que estaba pasando con Zara, ¿no? Por ejemplo. Sí, con Zara el año pasado se fue una de las cadenas
más grande a nivel mundial de supermercados de Argentina, y muchas otras no se deben haber ido porque no consiguen un comprador que puedan defender después ante sus accionistas a nivel internacional. Claro, porque en general, a ver, quien no se adapta a esta situación económica tan inestable dice, bueno, si los precios de los alimentos son más caros, quiere decir que los que manejan los supermercados ganan más, pero hay que tener en cuenta muchísimas variables y muchísimos factores, más allá de que hay algunos que se abusan, ¿no? Esto también hay que decirlo. Sí, a ver, dos cosas. La primera es justamente sobre el tema de los alimentos, que también lo iba a decir al principio, pero por ahí seguimos con otro tema, que en realidad que los alimentos estén un poco por encima del promedio del IPC, no es un problema de los alimentos, que pase algo con los alimentos que están por encima del promedio de los precios, sino que el índice de precios está muy frenado por todos aquellos precios controlados o subsidiados. Claro. ¿No? Los servicios públicos, el transporte, claro, las telecomunicaciones, hasta hace poco tiempo, porque ahora empezaron a moverse bastante, la medicina, digamos, hay la educación, hay muchos componentes que de una u otra manera o están controlados porque necesitan algún tipo de autorización del gobierno para poder subir, y otros que están subsidiados, por lo cual no lo vemos nosotros en la boleta, pero de alguna manera el Estado está cubriendo la diferencia, que hacen que ese indicador de precios sea menor de lo que podría ser. ¿Cuál es el problema de eso? Que vos ahí no evitaste inflación, lo único que hiciste fue postergar. Claro. Entonces ahí está uno de los grandes desafíos para el próximo gobierno, que intente estabilizar, que uno de los pasos previos para poder estabilizar es lo que por ahí se llama sincerar la economía. Claro. Esto es sincerar el valor del dólar, sincerar el valor de las tarifas, y eso, cuando haces ese sinceramiento, lo que genera es un golpe inflacionario, porque no es inflación que evitaste, es inflación que postergaste. Claro, pero eso nadie lo quiere hacer, y menos en este momento preelectoral. Tal cual, y por eso tenemos esta bola que cada vez se va haciendo más grande, porque nadie quiere hacer eso. Claro. Entonces eso se cubre con subsidios. Los subsidios son gasto público. Como el Estado no recauda lo suficiente para todo el gasto público que tiene, emite. Y esa emisión me genera inflación. Entonces, me quedé con dos problemas. Con el problema original, que era que tarde o temprano eso lo voy a tener que pagar y me va a generar el efecto inflacionario, más un problema adicional que son todo el exceso de pesos que genera en la economía, que nadie quiere. Ahora, David, en esto que decís clarísimo, y porque lo explicás clarísimo, en algún momento esto, si no toman una determinación, explota, porque, digo, tiene un límite. Bueno, tiene el límite que hemos empezado a ver. Empezamos con una inflación del 20%, después del 40%, del 60%, del 100%, ya vamos en el 116%, la expectativa es cerrar el 23% con cerca de 140%, para los próximos 12 meses la expectativa es de 170%, y así va creciendo si uno no hace realmente las cosas que tiene que hacer, y además de estar en un nivel más alto, cada vez con un mayor riesgo de una situación hiperinflacionaria. Claro, a mí me queda esto, una de las cosas que dijiste clarísima, ¿no? Que más allá de la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de nuestra moneda, ¿no? Digo, los pesos o cualquier moneda en el mundo es un papel, por decirlo. Ahora, el valor de ese papel lo determina la fuerza, la confianza que genera el país que lo emite, ¿no? Exactamente, es un papel que por sí mismo tiene un valor muy bajo. Un billete de $100 cuesta, no sé, no tengo ni idea, pero cerca de 30 centavos de dólar para emitirse. Claro, para hacerlo. $99.70 es confianza en que en ese papel te va a permitir comprar en el futuro lo mismo que estás comprando hoy. Claro. Ahora, si nosotros tuviéramos que graficar al país con una imagen, es como una especie de olla a presión que en cualquier momento va a saltar la tapa y va a explotar todo. ¿Esa es la sensación? Y sí, exactamente, es una olla a presión por muchos de estas cuestiones que dijimos que se han atrasado. A ver, una brecha cambiaria del 100%, ¿qué significa? Y que tarde o temprano el tipo de cambio se va a duplicar. Claro. Y que el tipo de cambio se duplique significa que todos los bienes transables, o una parte importante de los bienes transables de la economía, se multiplican por 2. Y claro, eso significa, con todos esos efectos sobre la inflación, que las tarifas del servicio de transporte se tengan que multiplicar por 3 o por 4 para cubrir el costo real de prestar ese servicio, o la electricidad, o cualquier cosa. Todo eso es una presión inflacionaria, y cuando yo destapo la olla me genera todo el efecto. Bueno, pero esto ha sido responsabilidad.
ha sido responsabilidad de los sucesivos gobiernos, porque vos hablabas de la electricidad, de los subsidios, empresas que tampoco hacen sus propias inversiones. Digo, me parece que es responsabilidad de una cadena de sucesivos gobiernos que no han podido resolverlo. De hecho, bueno, siempre lo decimos, nos extraña que como precandidato a presidente esté alguien que generó bastante de lo que estamos pasando, o por lo menos lo pudo resolver. Sí, tal cual. Bueno, es la política argentina que hace esto, y que bueno, y que la política que siempre termina mirando más el corto plazo que el largo plazo, claro, termina mirando más lo urgente que lo importante, sigue en este esquema de estirar los temas, de patearlos para adelante, de que le toquen al que siga, y en ese proceso la bola se va haciendo cada vez más grande, y que cada vez se va haciendo más difícil desarticular esa bola, digamos, este famoso plan de estabilización que va a tener que aplicar sea quien sea que llegue. Bueno, va a tener que aplicar una buena política económica por un lado, que las recetas son muy conocidas, o sea, toda nuestra región hace 3 décadas que convive sin inflación. Sí, totalmente. Excepto Venezuela, y nosotros somos los únicos. Sí. La receta es muy fácil. El tema es llevarla a cabo, el tema es generar la confianza suficiente para llevarla a cabo, de que digan A y uno le crea que van a hacer A. Bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Porque si uno escucha las declaraciones de la misma gente que está hoy y hace, viste esta frase que decimos nosotros muchas veces que trabajamos en los medios, nadie resiste un archivo. Si vos empezás a pensar, ni siquiera hablemos de lo ideológico, ¿no? De cómo fueron saltando los distintos políticos, pero además con las distintas versiones, ¿no? De decir, yo creo que esta mesa es blanca, al día siguiente decir que es negra. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Entendés? Exactamente. Esa es lo difícil de la reputación, de la confianza, sobre todo en estos contextos de mucha volatilidad, donde el país literalmente está quebrado, y vos lo que tenés que decir es lo que vas a hacer mañana, porque hoy no podés mostrar nada porque el país está quebrado. Y David, ¿qué pasa? El Banco Central está quebrado, entonces ¿cuánto influye en esto? Esa confianza. ¿Cuánto influye en esto que no se acuerde con el fondo todavía? Mira, bueno, el tema es por cuánto no se acuerde con el fondo. A ver, si es una cuestión de un par de semanas, como parece en principio que es, bueno, es algo que no va a ser tan trascendental para la economía, pero si no se acuerda con el fondo hasta el cambio de gobierno, y el fondo exige los desembolsos, bueno, eso se va a convertir en una situación más presión para la olla, ¿no? Claro, sí, porque básicamente hoy el Banco Central tiene 7.000 millones de dólares negativos. Claro, o sea, negativo. no tiene. ¿Y cómo hago para los próximos 6 meses cubrir desembolsos, cubrir importaciones, además en un año de sequía? El año electoral, además, ¿no? Y electoral, tal cual. Y ahí el FMI está en la misma de la que estamos conversando en este momento. Ya le prometimos 3 veces, o el gobierno le prometió 3 veces que iba a hacer ciertas cosas cuando firmó el acuerdo, cuando lo renegociaron hace 2 meses, y cumplió sistemáticamente, incumplió lo que dijo que iba a hacer. Bueno, es un poco eso, ¿no? Entonces cuando te incumplen tantas veces, vos ya no confías y le pedís que te demuestren, ya no le pedís solamente que te digan qué van a hacer. Claro. Totalmente. Hoy hablábamos con Hernán previo al programa de radio y hablábamos de la economía de una casa, ¿no? Que es el equilibrio entre lo que se gana y lo que se gasta, que uno no puede gastar más de lo que tiene, además, ¿no? Y cuando vemos esto, ¿qué imaginamos a futuro? Porque evidentemente hemos hecho las cosas mal. ¿En qué gastamos, según tu criterio, mal? A ver, hay yo creo que 2 cuestiones centrales. La primera es, sin duda, los subsidios. Tenemos varios puntos del PBI que se van en subsidios y que claramente nadie los quiere perder en un contexto como el que venimos conversando, de alto nivel de pobreza, de pérdida de poder adquisitivo. Justo en este momento me vas a subir la luz, el gas, el transporte público, ¿no? Pero claramente ahí gastamos varios puntos del PBI y que es un gasto que en general países como los nuestros no se pueden permitir. Otra situación será Europa, Estados Unidos,
que es otra dinámica económica. Pero países como los nuestros no se pueden permitir estos niveles de subsidios simplemente porque no tienen de dónde financiarlos. Y ese es un punto que, de nuevo, genera mucho rechazo social, sobre todo en esta instancia, que ya venís con un salario totalmente licuado. Pero bueno, si hay que acomodarlo en algún lugar, es ahí, y siempre la discusión ronda en torno a eso, porque es uno de los componentes de gasto más importantes que tiene el Estado. Ese es uno. Y otro, sin duda, es ese famoso, que está muy desdibujado, pero es ese famoso gasto de la política, donde tenemos una política, funcionarios, ministerios, Congreso, que gastan como si fueran el Capitolio de Estados Unidos, como si fuéramos una gran potencia, y somos un país quebrado. Entonces, ahí hay todo un gasto de autos, movimientos, secretarios, viste, por ahí se dice que cada senador tiene una pyme, y no es joda, ¿no? Entonces, ahí hay todo un gasto de la política que queda muy difuso en miles de cosas, que si uno se detiene un momento a pensar, se le ocurren 10 cosas que gasta el Estado Nacional, el provincial o el local, eso, en algo que no es necesario para nada, menos en un país quebrado. No, bueno. Y además la gente lo vería con buen agrado y los políticos tendrían una mejor imagen, ¿no? Pero bueno. Tal cual, que empiecen por sí mismos y después sigan por el resto, ¿no? Que normalmente hacen al revés. Pero ahí hay algo que cuando uno empieza a sumar, termina siendo significativo. Por ahí si uno dice, no, el Congreso, bueno, eso no te va a mover la aguja, pero cuando uno empieza a sumar todo, sí mueve la aguja. Y también es son muestras, ¿no? Más allá de que no mueva tanto la aguja, gestos, son muestras, gestos. David, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre. Un gusto conversar con ustedes. Abrazo grande, David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA.